Y paz, bendiciones. Dios les bendiga a todas las personas que este sábado estamos hoy y se están conectando y se van a conectar. Empezamos el culto de jóvenes del Centro Cristiano de Restauración. Hoy bendecimos a todas las personas que en estos momentos estamos aquí recibiendo del Señor. Hoy estamos en compañía de unas personas muy especiales, que es la profeta Licey y nuestro hermano Emerson. Dios los bendiga, mis amados, ¿cómo están? Bendiciones, pastor. Buenas tardes a todos, buenas noches a todos. Bendiciones, gracia y paz para todos. Bueno, estamos por acá, hoy vamos a hacer un servicio muy especial para todas las personas, deseando en el Señor de que usted sea muy bendecido, de que usted sea una persona que en estos momentos se vaya conectando, invite a otras personas y deseamos, amados, de que hoy usted la pase de la mejor manera. Le bendecimos al Señor porque ha sido bueno, no nos hemos visto físicamente, pero nos hemos visto por internet con muchas personas, con muchos jóvenes, y aquí dando esperanza, palabra de bendición y palabra para todas las personas. Los amamos mucho. Hoy un saludo muy especial de la pastora Sandra Milena Montoya. Y bueno, pastores Licey y Emerson, pueden dar un saludo a todas las personas que se están conectando mientras que yo mando por aquí unas cositas. Bueno, es un placer poder estar por estos medios, dando gracias a Dios primeramente que nos da esta oportunidad de estar con ustedes y que es una experiencia también muy gratificante, de que así como dijo el pastor, no estamos físicamente, pero sí estamos en nuestros espíritus. Esperamos que esto sea un tiempo de bendición, esperamos que sea un tiempo donde seamos aún más edificados. Pienso que como misión no hemos dejado de hacer la tarea que nos compete, que es enseñar, que es impartir la palabra de Dios. Y cada vez que oímos y cada vez que nos podemos conectar por estos medios, nos edificamos en nuestro espíritu, nos edificamos de una manera muy integral. Entonces damos la bienvenida a todos los que se están conectando, dando gracias a Dios también por sus vidas. Los amamos, los extrañamos. Sabemos que allí donde ustedes están, en cada uno de sus hogares, de sus casas, también de esta manera lo podemos disfrutar. Y esperamos pues que también participen con sus comentarios, con preguntas, que las preguntas se las dejamos al pastor Julián. ¿Listo? Ok. Buenas noches para todos, agradeciendo a Dios por ese tiempo de poder estar así, sea por estos medios, saludándolos, diciéndoles que los extrañamos mucho, que queremos que este tiempo sea de mucha edificación. Gracias a Dios tenemos este medio para poder hablar, expresar, comentar y aún para vernos. Gracias por estar ahí y por permitir que el Espíritu Santo les hizo este llamado y ustedes estarán ahí pendientes también. Gracias por todos. Hoy vamos a escuchar unas palabras muy buenas, y antes saludando a Marcos, a Carolina, a Silena, a Adrián Montoya, a Mónica, a Restauración de la Estrella también está conectada, a mucha gente, a Diana Hernández, a Natalí, Nata, bendiciones. Creo que Natalie nos está viendo desde España, y mucha gente nos está siguiendo en las redes sociales. Esto está creciendo y deseamos en el Señor pues de que sigamos creciendo. Bueno, mis amados, vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a ir a la palabra, pero antes vamos a orar. Voy a hacer una oración muy especial. Padre, te damos gracias por estos momentos, te bendecimos, Señor, por estos instantes, conectados primeramente con tu Espíritu y luego conectados con nuestros hermanos,
Y gracias, Señor, porque tú colocas el querer como el hacer. Amén. Y en esta hora pedimos que esta palabra que tú estés dando, Señor, por medio de tus siervos, sea una palabra de edificación, de consolación, de exhortación, de cambio. Señor, que sea una palabra que transforme, una palabra que liberte, una palabra, Señor, que traiga revelación, sabiduría, ciencia, Señor, y la unción de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por mis amados hermanos, por conectarnos el día de hoy, Señor. Te pedimos que tu presencia esté en medio de nosotros y que tu gracia, bendito Dios, nos cobije. Amén y amén. Amén. Bueno, mis amados, les damos la oportunidad para que compartan lo que el Señor les está dando. Bueno, buenas noches nuevamente. El tema o las palabras que Dios nos regaló, sus versículos bíblicos, este tiempo, tiene que ver con el oír y el escuchar. Entonces es la importancia del oír y el escuchar. Y uno de los versículos que Dios nos regala para desarrollar este tema está en Job 33:16 y dice de la siguiente manera: entonces revela al oído de los hombres y le señala su consejo. Tenemos unas definiciones del diccionario. Yo les voy a las definiciones del diccionario y mi esposa les va a dar lo que traduce el hebreo. Dice que escuchar es poner atención, es una opción por parte del sujeto. Y el oír es percibir por el oído un sonido o lo que alguien dice. Bueno, entonces miremos que según pues la definición de la Real Academia nos está hablando acerca del oído y de qué significa el escuchar. Ahora tenemos dos definiciones así a grandes rangos del hebreo. Dice que significa osen, significa oído, oreja, o sea que es la parte exterior, la que vemos. Y asan es escuchar atento, para percibir, es también ampliar, o sea que una cosa es el oír y otra cosa es el escuchar, sin desmeritar que las dos van de la mano y que las dos son muy importantes y más para estos tiempos, que es uno de los sentidos que tenemos que estar ejercitándolos, que tenemos que estar agudizándolos, ya que a través de nuestros oídos escuchamos voces y en este caso la pregunta es para los que nos están oyendo y viendo, ¿cuál voz estoy escuchando más o oyendo más? ¿La de Dios o la de los hombres? Bueno, dice pues, y entendemos que cuando Dios nos habla al oído, nosotros tenemos que estar receptivos a escuchar, a prestar la atención debida a lo que Dios nos está diciendo. Pero ¿por qué Dios nos habla? Porque Dios quiere acercarnos más a Él. Porque Él se deleita en estos modos de hablar y son poco usuales, porque Él nos quiere apartar de lo que nosotros normalmente escuchamos fuera del entorno de su palabra. Él quiere utilizar esa forma para hablarnos, para que nosotros le prestemos la mayor atención y nos dediquemos a investigar para estar siempre sujetos a esa voz y llevarnos siempre conducirnos por un camino de bien, para que vayamos tras Él. Él quiere capturar nuestra atención y atraernos más hacia Él. Bueno, el ministro Emerson y mi esposo también, como les dice, dentro de la vida cotidiana, ¿qué es lo que más estamos escuchando? Y es algo que sí tenemos que mirar y poner mucha atención, porque es innegable que algo en este contexto que estamos viviendo, sí está pasando algo en el mundo, pero ¿cuántas cosas estamos escuchando desde la tierra y no estamos escuchando lo que está saliendo del trono de Dios? Porque la voz de Dios está hablando y somos los hijos de Dios
los que tenemos esa habilidad y esa capacidad por la gracia de Dios de poder tener nuestro oído y nuestra escucha atenta a lo que está saliendo del trono de Dios. Entonces, en este momento, lo que más se oye es muertes, es pobreza, es escasez, pero que está escuchándose en el cielo, que se está oyendo desde el cielo. Por eso hoy los invitamos a que esas voces cotidianas que salen desde la tierra o de los hombres que no tienen a Dios, tenemos que cerrar nuestro oído a no escuchar eso y poner nuestro oído y nuestra escucha con atención lo que está hablando el Señor. Entonces nosotros, ¿cómo queremos vivir nuestras vidas y existencias? Dios nos habla para que estemos conscientes de que su presencia está en nosotros y nos dirige siempre a lo mejor. Dios nos habla para que estemos siempre conscientes de que es su voz que trae paz, que trae tranquilidad, pero que también nos permite poder identificar situaciones que se nos presentan en el camino para salir adelante. Dios se dirige a nosotros en muchas formas y una de esas formas es el hablarnos al oído, de poder y entender que podemos desarrollar una comunicación, una íntima comunicación con Él, para cada día acercarnos y podernos llamar como hijos de Dios. Dios quiere esta parte, es para que sea digno de tener su palabra en nosotros y que seamos también dignos de nosotros estar en Él. Digamos, si nosotros nos movemos, voy a poner un ejemplo, Moisés. Cuando Moisés se presentó, vio la zarza, vio algo que no era natural. Pero si él no hubiera prestado la atención a lo que estaba viendo, no hubiera podido escuchar la voz de Dios. Y así muchas veces se manifiesta Dios en nosotros. Él nos habla para tener y entender que nosotros ha capturado la atención y podamos trabajar en lo que Él ha diseñado para nuestras vidas. Entonces, ahí que usted nos está oyendo, puede participar y decirnos cuántas veces nos hemos hecho la pregunta que ¿cómo oímos la voz de Dios? O muchos han dicho, no, es que no oigo la voz de Dios. Entonces, o cuántas personas también por oír otras personas más que a los siervos de Dios hemos cometido muchos errores y hemos tomado decisiones que han traído a nuestras vidas consecuencias. Y ahora que tenemos pues al pastor, que él nos puede dar en su conocimiento y en su experiencia con Dios, cómo usted ha podido desarrollar ese oír y esa escucha de la voz de Dios muy en bien. su experiencia, en su... Sí, gracias. Y es muy importante el tema que se está hablando, puesto que la voz es muy importante para toda la naturaleza y todo lo creado, porque con la voz se hizo. En el capítulo 1, verso 4 dijo, y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue hecha. Sabe, le quiero decir algo más importante, todo lo que existe depende de la voz del Creador. Los científicos todavía no han podido encontrar, dicen que es un Big Bang, pero es el poder de la voz de Dios. Y es muy importante saber que cuando Dios crea el primer Adán, cuando el primer Adán fue creado, lo crea conjunto, hagamos al hombre, y lo hizo conforme a su palabra fue dada. Y dice que en el huerto Dios hablaba con Adán, se comunicaban, había una comunicación, pero cuando el hombre muere por pecado, porque es que muchos me dicen, pastor, Adán no cayó, Adán murió. ¿Y cuál fue la muerte de Adán si Adán quedó vivo? Una persona que se le vaya su espíritu, usted la ve todavía caminando. ¿Sabe cuál fue la muerte? Fue muerte espiritual. Para Dios, esa persona está sin espíritu con él.
pierde la comunicación, la capacidad de oír a Dios, la capacidad de Dios en él. Esa es la muerte espiritual, la cual Adán vivió, la muerte, y al cerrar la muerte lo primero que se le encerró fue los oídos espirituales y se le abrieron los ojos naturales. Por eso es muy importante entender que la voz es forma. Por eso cuando el papá engendra al hijo, la voz del padre psicológicamente forma en el niño el carácter. Entonces, mire que la Biblia nos enseña por muchos textos salomónicos, e incluso el propio Jesús nos enseña que nuestro hablar sea sí, sí, no, no. En nuestra boca está el poder de atar y desatar. Y es muy importante algo que quiero hacer, y es que mucha gente dice escuchar a Dios. Entonces dice, Dios me dijo, y es un gran problema porque hoy en día todo el mundo Dios le dijo, pero ¿sabe cuál es el problema? Uno nunca le ve un cambio de carácter, uno nunca le ve un cambio de actitud. Cuando Dios habla al ser humano y el ser humano escucha y oye esa voz, viene un cambio trascendental. Amado, cuando Abraham oyó y escuchó a Dios, dejó toda la tierra y su parentela. Cuando Jesús oía al Padre, que quedaba en silencio y hacía lo que el Padre le dijera. Cuando los apóstoles estaban reunidos, el presbiterio estaba reunido, dice, la voz del Espíritu llegó, ellos lo escucharon y separaron a varios hombres. Porque la voz de Dios cambia cuando la escuchamos. Cuando no escuchamos, seguimos haciendo como esas personas que son bipolares, mentales, que dicen escuchar a Dios y practican la obra del diablo. Y conozco mucha gente ahí. Gente me ha dicho, pastor, escuché al Señor, y usted al ratico la ve pecando, la ve haciendo cosas que no son. Y hay otra gente que se inventa la voz de Dios, porque el alma también crea realidades. Qué tan raro que un chisme sí se escucha bien. Yo lo escuché, usted dijo eso lo tengo. El chisme sí lo graban, el chisme sí lo escuchan, sí le prestan atención, pero cuando hay una directriz del cielo, la toman lo que quieren y no más. Ahí dejo para no calentarme más. Entonces vemos que Dios desde el principio es un comunicador. Es un comunicador. Y Él comunicó a la creación lo que Él quería hacer. Y es más, cuando nosotros estudiamos la palabra, vemos que la naturaleza en sí tiene oído. Porque vemos que Moisés decía, pongo por testigo el cielo, la tierra, una piedra, a un Dios. Nosotros vemos en Romanos que por ahí dice que la naturaleza está esperando la manifestación, y esa manifestación también es el sonido de lo que Dios nos ha permitido a nosotros para hablar, para crear. Si Dios es el mayor creador del universo, Él a través de Jesucristo en nosotros nos permite expresar esa creación. Y cuando somos esa creación podemos también, a través del poder del Espíritu Santo, en su voluntad, cuando oramos por los enfermos, les estamos hablando para que sean sanos, para que la creatividad de Dios a través de nuestras palabras llegue a la persona receptora de las palabras y en él se haga un milagro creativo, un órgano. Todas estas situaciones nos llevan a ver que cuando Dios nos habla, utilizas el oído para que todo nuestro ser o la persona que está recibiendo una palabra entienda que no es el hombre, sino el creador del universo, el Elohim, Jesucristo, vivo, haciendo milagros en las personas. Pero también, pastor, disculpe, pero también hay otra parte donde vemos en Hebreos 3:15 que aún muchos, aún escuchando, llegamos a una parte donde se toca un tema muy especial y se endurecen los corazones. Hebreos 3:15 dice: entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación.
Anteriormente vemos que esto pasó en el desierto. Provocaron a Dios y habían señales y era Dios hablando por medio de un hombre y por más que veían y por más que escuchaban, lo provocaban. Ahí sí, pastor, siga para no calentar. Aquí hay muchos comentarios muy buenos, unos comentarios, ejemplo, voy a hablar de Malicela, que dice, solo podemos percibir la voz de Dios si tenemos comunión con Él, si estamos dispuestos a escucharle a través de la intimidad y por medio de nuestras autoridades. Por aquí nuestro hermano Marcos González nos dice, cuando Dios habla, lo normal es que genere un cambio trascendental en nuestra vida, un cambio positivo en lo celestial. Lina nos dice, el problema es que no tenemos una escucha activa, ni natural ni espiritual. Por acá Julie dice, muchas veces anhelamos escuchar su voz audible, pero despreciamos el instrumento o el vaso que utiliza. Los hombres y mujeres que predican las buenas nuevas de salvación. Muy bien. Mire, cuando uno atiende la voz, mire, lo que usted leyó en Hebreos es muy importante, en el día de la provocación. Y es muy importante entender esto, que Dios les estaba diciendo de algo que debían de hacer y ellos no quisieron. Y ese es el problema de nosotros, que cuando la voz de Dios nos habla, no nos gusta lo que oímos, porque va en contra de mis deseos, va en contra de mi visión, va en contra de mi vida. Hay cosas que Él me pide que deje y yo no las quiero dejar porque las amo más que al propio voz de Dios. Entonces muchos queremos oír la voz de Dios, pero no hacer lo que Él nos pide, porque lo que nos pide es algo tan tremendo que Él sí sabe dónde nos habla. Hermano, y es el problema de la iglesia, el problema de los hijos de Dios. Y escuche algo, Emerson, que le quiero acotar ahí. En Tesalonicenses nos dice, con voz de mando. O sea, que si usted está preparado para una... Ah, Lice. Bueno, Liz, hágale. Yo no era... Bueno, dale, que seguía, O sea, claro. Si no estamos, escuche, si no tenemos el oído adiestrado a la voz del Espíritu, que es suave, que es tierna, ¿estaremos adiestrados cuando hay una voz de mando? Cuando papá y mamá nos hablaban con mando, ¿qué hubo? Me hace el favor, eso no va a ser una voz suave, va a ser de mando, de un mandato, lo tienes que hacer. Entonces, si no estamos apercibidos a la voz del Espíritu, porque es que hay muchas voces en nosotros, ¿sabe? La mente nos habla, el alma nos habla, las películas nos hablan, los pastores nos hablan, y muchas veces le prestamos la más mínima atención a esa voz suave y apacible. Mire, ¿de dónde salió la voz cuando llamó de la zarza, cuando llamó a Moisés? De adentro, desde la mitad de la zarza. Entonces quería aportar eso para no calentarme más, amado hermano, con Lice. Que por eso tenemos que, como dice Pablo, que tenemos que ejercitar nuestros sentidos y en nuestros sentidos espirituales. Nosotros hemos desarrollado y ejercitado mucho los sentidos físicos, porque cuando lo que queremos ver lo vemos y aún no lo inventamos, lo que queremos oír lo oímos si nos conviene, ¿cierto? Hablamos muchas veces por hablar, por eso hoy, proféticamente, aparte, como nos ha enseñado nuestro apóstol, de esta década del 2020, que es la letra P, que es la boca de hablar, ¿cierto? Tenemos que también, sin dejar de estar ejercitando nuestro oído, y que proféticamente todos los que nos estén oyendo se abran nuestros oídos espirituales para escuchar y estar atentos. Por eso hoy el discernir, lo importante es discernir entre escuchar a Dios y saberlo escuchar, porque muchas veces sí lo escuchamos, pero no lo sabemos realmente escuchar, porque cuando lo escuchamos y sabemos escucharlo,
acatamos y obedecemos a hacer su voluntad. Por eso dice en Jeremías, capítulo 23, 18, Jeremías, capítulo 23, 18, dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? ¿Vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Este es un tiempo de oportunidad. Este es un tiempo donde el Señor nos está llamando y nos está invitando a estar en su secreto. Porque como dijo Marisela, es una realidad. Es en su secreto, es en la intimidad donde podemos estar, donde podemos ver y oír lo que Él nos está hablando para este tiempo, para oír su palabra. Por eso el día de hoy, como ministerio apostólico, profético, quíntuple, estamos declarando sobre su vida, estamos decretando sobre su vida que nosotros subimos a un peldaño más, a un nivel más, no solamente a oír individualmente, sino a oír como cuerpo de Cristo para que andemos bajo esa voz y caminemos bajo lo que estamos oyendo del cielo para la tierra. El cielo está hablando de oportunidad, de arrepentimiento, el cielo está hablando de adoración, el cielo está hablando de búsqueda, de tener más hambre y sed de su presencia. Por eso donde usted esté allí, aún más no haga que su corazón se endurezca y no lleguemos a ese nivel, porque lo más doloroso, como dijo el pastor, una cosa es morirse físicamente, pero otra cosa es morir espiritualmente. Y cuando uno muere espiritualmente, muere ese sentido del oír a Dios. Por eso empieza en nosotros ese descontrol y ese desenfoque. Y empieza un parte como le pasó a Saúl, que solo con David tocar el arpa lo consolaba, pero en su alma. Y la voz de Dios no solamente trae consuelo, sino que trae dirección. Por eso en esta tarde yo profetizo y declaro, así como Jesús se le acercó a ese hombre que tenía un problema físico, sí, de audición, pero si lo traemos al mundo espiritual, dijo una palabra en arameo y le dijo, efata. Efata, que quiere decir ábrase. Entonces, abrirse. Por eso declaramos que esa efata, ese abrir de nuestro oído espiritual, se agudiza más para cuando se toque la trompeta, estemos despiertos en nuestro espíritu y sepamos que es nuestro Rey de Gloria. Pastor, otra cosa que nosotros debemos entender es que él dice, habla del verbo, habla de que Jesús es el verbo, es la palabra. Y cuando se habla de que es el verbo y la palabra, eso quiere decir que nosotros podemos ver y escucharla. Voy a decir algo y usted me corrige. Muchas veces no tiene que ser el oído, es el ojo. Muchas veces los ojos se vuelven los oídos. Porque al usted tener la palabra, usted la puede leer. Y usted no tiene disculpa alguna de que no se le presentó. De una o de otra manera. Es más, hemos hablado de que el Salmo 91 está escaso. Eso quiere decir de que la han leído. Ahora 8 días el pastor, ustedes tocaron una palabra que era los pactos. Y para ver un pacto tenía que ser escrito, pero también era hablado. De que se comprendía de qué era lo que se estaba diciendo para poder que ese pacto llegara a una culminación. Y eso es lo que Dios quiere, que por su palabra en el nuevo pacto nos lleguemos a entender qué es lo que quiere hacer con nosotros y hasta dónde nos quiere llevar. Amén. De que si escuchamos esa palabra profética, esa trompeta, vamos a hacer caso a esa trompeta conforme entendimos, con voz de mando, con voz de muchos arcángeles. Es más, dice que la voz de Dios es como trueno, ¿cierto? Entonces, ¿de qué manera estamos interpretando? Si correcta o incorrectamente, la voz de Dios. ¿Y cómo estamos ejecutando su palabra? Que muchas veces no es oída, pero sí es leída. Muy bien, sí, claro. Mire que cuando usted está leyendo también está como escuchando por dentro. Ajá. Y otra cosa aquí nos pone Maris Karina
nos dice, ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios? ¿Me pueden explicar? Está muy interesante. Hay dos maneras de escuchar a Dios, y lo hemos explicado. Intrínsecamente, que es por dentro de ti, en tu espíritu, que Dios te ha hablado a ti de muchas maneras, lo que pasa es que no has identificado bien la voz, y la otra es audiblemente, como lo está haciendo en este momento. Muchos la queremos escuchar individual, y todos la escuchamos individual. Lo que pasa es que, como yo decía, hay mucha distracción en nuestro diario caminar. Pero, escúcheme esto, Dios envía a sus siervos con palabra audible. Mire esto, mire esto. Cuando Jesús habla del infierno, del rico y Lázaro, ¿qué le dice el rico al padre Abraham? Envía a Lázaro a que les hable y les diga que no vayan a venir acá. ¿Y sabe qué le dice? Y le responde Abraham, le dice, a los profetas tenéis que ellos lo escuchen para que no vengan. O sea que la voz profética está hablando, Dios está hablando. Ahora, si usted está escuchando este mensaje y empieza a decir, Señor, voy a andar bajo los mandamientos, lo que nos están diciendo, voy a limpiar mi corazón. Si me están hablando de un altar, voy a hacer el altar. Si me están hablando de orar, voy a orar. Usted está oyendo y está cumpliendo la voz de Dios. Es muy importante eso, porque la voz de Dios, por eso mucha gente cree que es el hombre que lo quiere mandar a uno a hacer cosas, pero es Dios el que nos está poniendo. Ejemplo, lo que ustedes, el tema de hoy. ¿Qué tal si mañana la voz de mando, con el tema de hoy, usted no está percibido de la voz de mando? ¿Sabe qué nos hace estos temas? Sensibles. Cuando usted escucha la voz de Dios, nos hace sensibles. La sensibilidad es muy diferente al sentimentalismo. Nuestro espíritu, escúcheme esto, tenemos que volver al diseño sensible del espíritu. Mire, cuando usted está en pecado, el espíritu se desconecta y tenemos que decirle a esta alma que se calle, porque el alma es racional, en el alma está también la mente. El alma todo lo quiere entender por la razón y hay cosas del espíritu que no se entienden por la razón. Por eso Nicodemo dijo, ¿cómo me voy a meter yo, el alma hablándole al espíritu otra vez en el vientre de mi madre? Y el Nicodemo le dice a Jesús, tanto tiempo llevas siendo tú un maestro y no has entendido cosas del espíritu. Entonces muchas veces Dios nos habla. ¿Cómo nos habla Él en las mañanas? Dice que Él nos habla a la conciencia, que Él le enseña la conciencia para que nuestras obras sean cambiadas al siguiente día. Yo no sé cuántos se han acostado enojados con la pareja. Al otro día usted levanta y, como perdóname, se levanta uno diferente, ya le fue la ira, la rabia, el enojo, porque el Señor le habló a uno en la noche. Entonces la voz de Dios cambia. La voz de Dios cambia. Por aquí el pastor Francisco Garcés, nos da un aporte muy especial. Dice, la voz de Dios es como sonido apacible, por ello es necesario callar nuestra voz y las voces contrarias para poder escuchar su voz. Brian Cardona nos dice algo, el pecado recurrente es más grande estorbo que tenemos para escuchar la voz de Dios. Pero cuando dejo de pecar y me arrepiento, confesando mis faltas en su presencia, mis oídos espirituales se van abriendo y sus palabras ya no tienen estorbo para activar mi espíritu con la verdad tremenda. Usted puede seguir poniendo sus comentarios. Amados, hay algo que quiero compartir ya que me dieron la oportunidad ahí en este tema tan importante. Y es algo que he estado estudiando sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando se une a nosotros, un espíritu, somos con Él. Y pasamos de E minúscula, espíritu de hombre se escucha. El espíritu del hombre es con E minúscula. Pero el espíritu cuando se une al hombre, ya la Biblia lo pone con E mayúscula.
Y para diferenciar el espíritu con E mayúscula, que está unido con el hombre, le ponen Espíritu Santo, cuando se refiere a la persona. Entonces, cuando yo vengo al Señor Jesús, un espíritu soy con Él, paso de ser espíritu muerto a espíritu con vida, pero la función del espíritu es guiar, ¿sí o no? Y cuando Él guía, Él habla, Él no guía como una persona por letras y señales, Él tiene voz, Él induce, Él corrige, Él no corrige mirándolo a uno, Él corrige hablándole. Escúcheme esto, el Espíritu Santo se ha cansado de hablarle a muchos, y cuando Él habla y usted no obedece, Él se calla. ¿Sabe cuál ha sido el problema de muchos? Porque están escuchando tanta palabra. Ay, ¿qué va a pasar? Mira, 2.900 muertos. Ay, pastor, ayúdeme, ore por mí. Tengo la gripa. Ay, ¿sabe? Porque el espíritu se cansó, como cuando esa mamá le habla al hijo: hijo, no lo hagas, hijo, no lo hagas. Hasta que llega un momento en que la mamá le dice: haga lo que quiera. Mami, pero haga lo que quiera. Ya se cansó. Y así es con nosotros. Cuando dejamos no le obedecemos, Él se cansa. Y yo he escuchado a muchas personas: pastor, ¿cómo hago para escuchar la voz de Dios? ¿Sabe qué es lo que te pasó? Y se lo voy a decir aquí: dejaste de escuchar, no obedeciste y Él se cayó. Pastor, entonces voy a hablar, voy a tocar un puntico en Romanos, y voy a hablar de 2 ejemplos de 2 personas que van a dar de mucho de qué hablar, porque ellos escucharon. Pero antes de tocar eso, voy a decirles: muchos aquí en este tiempo invocan a Dios. ¿Por qué lo invocan? Porque algunos tengo que hacerlos mencionados, algunos tengo que hacerlos enseñados, por las redes sociales, por radio, por televisión, por donde sea, porque usted escucha: ay Dios, ay Dios, ay Dios, qué miedo. Pero ¿por qué tiene miedo la gente? Porque muchos tienen miedo por lo que usted acaba de explicar, por lo que acaba de hablar. Porque como dejaron de escuchar la voz de Dios, ya no hicieron lo que Él les mandaba hacer: estudiar su palabra, ir a un servicio, alimentarse con música cristiana, con palabras de reino. Al no alimentarse, tienen ese vacío. Mejor dicho, en otras palabras, lo que se hablan estos días: les falta el aceite. Y se ven sin aceite y a correr a ver dónde pueden llenar las vasijas. Entonces, como nadie tiene comprada la vida, cualquiera puede caer. Pero vamos a Romanos 10:14, y dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian las buenas nuevas. La pastora ahorita hablaba de ejercitar los sentidos, y aquí vemos parte de cómo también se ejercitan los sentidos, de escuchar, de ver, de caminar, ¿cierto? Pero también iba a tocar 2 ejemplos de 2 personas que escucharon la voz de Dios, y una de ellas es Samuel. Lo que más me impacta es que cuando usted ve en Samuel, en Primera de Samuel 3:10 al 11, es como Dios habla y él no conoce la voz y la confunde con Elí. Pero cuando Elí le da la instrucción de que cuando le vuelva a hablar, diga: Señor, heme aquí, y en otras tradiciones dice otras palabras, Dios le repite 2 veces el nombre: Samuel, Samuel, cuando anteriormente solamente lo llamaba una sola vez, Samuel. Pero en esta le dice: Samuel, Samuel, confirmándole quién era el que le estaba hablando. Y aprende Samuel a distinguir esa voz de Dios y la voz del hombre. Otra parte es ese conocimiento íntimo a lo que nos quiere llevar el Señor. Reconocer de manera inmediata cuando Él nos habla. Y otra que yo quería hablar en ese momentico
es de Juan el Bautista, de cómo cuando escuchó la voz de María, cómo fue su despertar en el vientre. Esa voz que produjo en Elizabeth y que produjo en Juan. Y eso está en Lucas 1, del 41 al 44. Y dice así. Dice así, el 41 al 44 dice. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Vemos, ya María está en embarazo, ya María había sido tomada por el Espíritu Santo, venía llena y con su voz permitió que no solamente Elizabeth, sino Juan el Bautista pudiera activar algo en él para lo que tenía predestinado Dios en ese tiempo para él. Entonces aquí podemos ver que Dios a cada uno de nosotros con su voz, ¿qué hace? Trae llenura, trae gozo, trae alegría, bajo el contexto de la lectura que leyó mi esposo. Por eso el día de hoy estamos en nuestro espíritu regocijándonos, porque sabemos que a los que le amamos, a los que somos hijos legítimos, a los que tenemos agudizado nuestro oído, sabemos que la voz de Dios hoy está como nunca tomando, yendo sobre toda la tierra, está manifestando su gloria, su poder con su voz, porque su voz nos vivifica, porque todo lo que está muerto resucita. Por eso hoy, así como cuando Jesús con su voz le dijo a Lázaro en San Juan capítulo 16, Lázaro, sal fuera. Todo lo que había natural tuvo que obedecer a la voz del que tenía toda autoridad y todo dominio y todo gobierno. Y por eso hoy, bajo esa autoridad que Dios nos ha dado y bajo ese poder que Dios nos ha dado, hoy declaramos a esos Lázaros que están atados en sus manos, en sus pies, aún que están inmóviles, declaramos que esa voz se oye y que se salen aquellos que están en las tumbas. Amén. Y resucitan y se despiertan en sus espíritus, sus oídos, porque aún vendrán voces y ya las están, voces falsas, voces para traer confusión, voces para traer engaño. Por eso hoy nosotros levantamos como esas lámparas, como lo que hemos venido aprendiendo, llenos con ese aceite y apercibidos a declarar y decretar que nuestros oídos no oirán pesadamente, ni tendrán comezón de oído, sino que así como una vez el pastor predicó de los 4 tipos de tierra, la tierra que era buena fue la que puso atención, fue prudente y dio fruto. Y por eso hoy declaramos y decretamos que somos un ministerio y los que nos están oyendo empiezan a resurgir en una tierra que es fructífera y que da y permanece en lo que Dios está hablando. Y por eso declaramos y decretamos que esta noche será una noche aún más también de las otras que hemos venido oyendo, trascendentales para sus vidas. Pastor. Y otra cosa que voy a acotar para que usted ahí dé su tipcito, que los hijos escuchamos la voz del Padre. Si no nos consideramos hijos, no vas a escuchar la voz de Dios. Si usted dijo ahorita algo de hicología, venía hablando y nos ha venido entrenando, dándonos capacitación sobre esto. El Hijo hace la voluntad del Padre. Si no nos consideramos hijos,
no vamos a hacer la obra del Padre, vamos a ser bastardos. Y yo no quiero ser un bastardo, y yo sé que los que están allá tampoco lo quieren ser. Por eso tenemos que estar prestos a escuchar y también a ser diligentes, porque usted hablaba de que cuando se escucha la voz de Dios trae un cambio. Cuando se escucha la voz de Dios, soy transformado. Cuando se escucha la voz de Dios, voy en la dirección correcta, en el camino marcado. Amén. Pastor, siga. Bendigo esas palabras proféticas, las acepto en el corazón, esa Amén. palabra que Dios le ha dado a Emer. Y es muy importante, Emer ahorita tocó cómo Samuel aprendió a oír la voz de Dios. Y mire, yo creo que en este tiempo también nos va a pasar lo mismo que Samuel. Yo profetizo hoy esto. ¿Qué pasó? Que Dios lo mandó a ungir a un rey. Y Isaí le sacó el primer hijo que fue muy parecido a Saúl, alto, porque Samuel creyó que así eran los reyes que Dios le gustaba. Y cuando él lo iba a ungir, él dijo, ve aquí el rey, acuérdese ese texto que dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, para, no lo unjas, porque tú miras con lo que miran tus ojos. Tú miras lo que te parece, lo que ven tus ojos, su parecer. Pero yo miro lo que hay en el corazón y este para mí es inmundo. ¡Wow! Y él escuchó esa voz y pasaron todos los hijos y no halló hasta que llegó David. Y volvió a hablar Jehová a Samuel, le dijo, este es el rey, conforme a mi corazón. Declaro en el nombre de Jesús que nuestro oído se activa al discernimiento de la voz de Dios. Y declaro en el nombre de Jesús que muchas personas que nos están viendo, quizás le va a parecer muy bonito lo que ven sus ojos, quizás va a ver muy bonito lo que está a su frente, al frente de ellos, y de pronto puede ser una oportunidad de lo que están buscando, pero el Señor te hablará y te enseñará el camino por donde es. Escuche, quizás no es esa oportunidad, quizás es una pequeña, pero es la oportunidad de oro que Dios nos va a levantar. Desato en el nombre de Jesús que los oídos, los enfermos que están sordos en estos momentos, te pido, Espíritu Santo, con humildad, que por favor hagas sanidad en los oídos, para que tu voz se siga escuchando en medio de todo, y que haya una unidad espiritual en que todos nos escuchemos y que los hijos sepan escuchar la voz de su Padre. También aquí vemos que buscando dice que el oído en nuestra anatomía tiene, dice, buscando, dice que nuestras orejas tienen unos pabellones que son auricular, que fueron estructurados. Escuche, Dios los diseñó y los estructuró para captar las ondas sonoras y dirigirlas a través del conducto auditivo. Entonces vemos que el proceso del oír y del escuchar requiere también, muchas veces accionamos en el oír y aún nos ponemos en el punto de hablar rápidamente sin ponerle primero atención a lo que estamos escuchando. Dice que las vibraciones, que son ondas que pasan a nuestro oído, que es el oído medio interno, me llama mucho la atención porque dice que luego estos se desplazan a través del fluido hasta que llegan al fin de la vibración, y dice que puede decir que nuestro oído capta, pero que el cerebro es el que escucha. Entonces mire que lo importante también de que nuestro cerebro esté sano, nuestra mente esté sana, para poder escuchar lo que Dios nos está hablando. Y ahí donde usted está, yo le invito a que vamos a Isaías, para ir como cerrando. Isaías 50. Búscame la Biblia. Isaías capítulo 50, sí. Versículo 6. Dice, Jehová el Señor
me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Cuando Dios nos habla, como dijo el pastor ahorita, no podemos ser rebeldes, porque cuando somos rebeldes a lo que el Señor nos está hablando, vendrán consecuencias, y esas consecuencias es que el Espíritu Santo se contristará, es que muchas veces no vamos a volver a tener esa experiencia, pero por eso hoy usted que nos está oyendo, de lo que Dios puso en nuestro corazón, lo invitamos para que cuando Dios hable a través de nuestros pastores, de la palabra, seamos oidores, no olvidadizos, como dice la palabra, sino oidores y hacedores de la palabra. Porque muchas veces no creen en lo que Dios deposita en nuestro corazón, porque muchas veces no somos coherentes con lo que pensamos y hablamos y hacemos. Tenemos que ser hombres y mujeres, y hoy la invitación es a que usted permita que hoy el Señor lo ministre. Cuando estamos despiertos o cuando estamos haciendo actividades, nuestra alma está muchas veces haciendo otras cosas, pero cuando el hombre, con lo que iniciamos en COP33, el hombre cae en sueño, su cuerpo está relajado, su alma está quieta, Dios empieza a hablarnos y dice que habla de una y de dos o tres maneras, y una de las formas es hablar al oído para que el hombre entienda y comprenda lo que el Señor nos quiere hablar. Por eso también en Apocalipsis vemos cuando Dios dice en su palabra, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Pastor. Gracias. Vamos a leer ya para terminar, amén. Gracias a lo que dicen los hermanos, y esa conclusión está muy importante. Por aquí el apóstol Hildardo nos dice, el prestar atención es mejor que los sacrificios. El pastor John Jairo nos dice por acá, amén, es necesario escuchar la voz de Dios para poder recibir las instrucciones, dirección del Padre y entender el hoy, el mañana de la vida y de cada uno de sus hijos. Carolina nos dice, apagamos el Espíritu Santo, lo contristamos en nuestros actos, así perdemos dirección y comunión. Pastor Francisco, Dios en su infinita gracia decide usar el instrumento que necesita, aun cuando sea digno, pero para beneficio de su propósito. Bueno, bendecimos a todos los que nos están escuchando. Gracias por la sintonía. Gracias, amados, por esa palabra de reino que hoy han traído hoy. Y decimos que no se pierdan el día de mañana. Va a ser una palabra apostólica a Colombia, a toda la misión. Así que conéctese y le damos a Dios toda la gloria. Gracias, pastores. Decretamos que esta noche haya sido una noche de bendición para muchos, y gracia y paz para todos. Bendiciones. Gracias y paz para todos.